Hay un error que cometes cada semana con tu planta. No lo notas, nadie te lo ha advertido, y es la razón exacta por la que no crece. Las hojas están verdes, la cuidas, la riegas, haces todo lo que te dijeron, y aún así, algo se ha detenido, algo que nadie te enseñó a ver. Un detalle disfrazado de buen consejo que millones repiten cada día, mientras sus plantas se apagan en silencio. He pasado semanas revisando cientos de testimonios reales y comparando los errores que se repiten en cada consulta de jardinería con lo que hacen quienes sí consiguen que sus plantas crezcan sin esfuerzo. Y todos los caminos conducen al mismo punto, uno que casi nadie te ha contado, porque lo que tú llamas cuidado podría ser justo lo que la está deteniendo. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué tu planta lleva todo este tiempo enviándote una señal que casi nadie sabe leer. Hay algo que casi nadie te ha contado sobre las plantas, y es esto: una planta puede estar viva, verde, firme, y aún así no estar creciendo. No es lo mismo sobrevivir que avanzar, y la mayoría de las plantas que parecen sanas en realidad llevan semanas, a veces meses, simplemente resistiendo. Y ese es el primer engaño, porque tu cerebro asocia el verde con la salud, asocia la hoja firme con el bienestar. Pero una planta puede mantener sus hojas, mantener su color, mantener su tallo derecho y por dentro estar bloqueada, estar gastando toda su energía en sostenerse a sí misma en lugar de invertirla en crecer. Hay quienes pasan 2 meses sin ver una sola hoja nueva, otros llevan más, y lo que muchos no notan es que, durante ese tiempo, la planta no está descansando, está atrapada, está consumiendo recursos internos para mantenerse de pie, está tirando de hojas viejas para alimentar las pocas que le quedan, pero no avanza, no produce, no vive, solo aguanta. Pero, ¿de dónde viene ese bloqueo? ¿Qué es exactamente lo que la está deteniendo? Y aquí es donde la historia da un giro, porque la respuesta no está en lo que ves, no está en las hojas, no está en el tallo, no está en lo que tú decides cuándo regar o cuánta luz le das. La respuesta está en un lugar que casi nunca observas, un lugar que no se mira porque no se conoce. Y allí, en ese punto exacto, está el motor real de la planta. Lo que crece arriba no es lo que decide el crecimiento, es solo el resultado, la parte visible, la parte decorativa. El verdadero trabajo lo hace algo que tú casi nunca tocas, casi nunca revisas y casi nunca entiendes. Y cuando ese motor falla, da igual lo que hagas con las hojas, da igual cuánta luz le des, da igual con cuánto cariño la riegues, la planta no va a crecer. Hay un ejemplo que se repite en cientos de testimonios. Alguien tiene una monstera, lleva meses prácticamente igual. La superficie está perfecta, sin hojas secas, sin manchas, pero no avanza. Hasta que un día decide sacarla de la maceta, y lo que encuentra debajo lo cambia todo. Las raíces enredadas en un nudo apretado, la tierra convertida en un bloque compacto, sin aire, sin espacio, sin vida, y entonces entiende algo incómodo. La planta nunca dejó de querer crecer. Lo que pasaba era que no podía. Estaba atrapada en un espacio que se había vuelto su prisión. Y eso es lo que casi nadie revisa, porque mirar lo que ocurre ahí abajo da pereza, da miedo, o simplemente no se nos ocurre. La mayoría intenta resolver el problema desde arriba. Cambia la luz, cambia el sitio, riega más, riega menos, pone abono, cambia de maceta sin revisar nada, y la planta sigue igual, porque el problema sigue donde nadie lo ha tocado. Ahora, lo que viene a continuación es la parte que casi todo el mundo se salta, porque hay un error tan común, tan repetido, tan disfrazado de buen consejo, que millones de personas lo cometen creyendo que están haciendo lo correcto, y es, probablemente, el primer responsable de que tu planta no avance. Hay una frase que se repite en cada manual, en cada blog, en cada consejo de jardinería. La habrás leído muchas veces. La habrás escuchado de tus padres, de tus vecinos, de tus amigos que entienden de plantas. La frase es esta: riega cuando la tierra esté seca por arriba. Y suena lógica, suena prudente, suena correcta, pero es, probablemente, el consejo más peligroso que sigues sin darte cuenta, porque la superficie miente. Lo que tú estás tocando son apenas los primeros 1 o 2 centímetros del sustrato, y esa parte siempre se seca antes. Se seca por el aire, se seca por la luz, se seca por el simple hecho de estar expuesta, pero debajo, justo donde están las raíces, el sustrato puede llevar días empapado, días sin oxígeno, días asfixiando exactamente lo que tú creías estar cuidando. Y aquí está la verdad incómoda, la que cuesta aceptar. La mayoría de las plantas que mueren en una casa no mueren de sed, mueren ahogadas, mueren regadas, mueren con todo el cariño del mundo encima, porque la planta no se apaga por falta de agua, se apaga por falta de aire. Y eso explica algo que mucha gente nunca ha entendido: ¿por qué las raíces necesitan oxígeno tanto como agua? Cuando el sustrato está siempre húmedo,
no hay espacio para que el aire entre. Las raíces dejan de respirar, empiezan a pudrirse desde dentro, y mientras tanto, arriba, las hojas siguen verdes, el tallo sigue firme, tú sigues regando convencido de que estás haciendo lo correcto, y la planta sigue apagándose en silencio, sin avisar, sin pedirte que pares. Pero hay algo aún más curioso, y es que casi nadie riega mal por descuido, riega mal por método, riega mal por costumbre. Por lo tanto, los hábitos que parecen más responsables son, muchas veces, los más dañinos. Hay quien riega cada día, lo hace con cariño, con disciplina, con la convicción de que cuidar es atender constantemente. Tomateras, albahacas, plantas de interior. Cada mañana, un poco de agua. Y mientras tanto el sustrato nunca llega a secarse. Nunca deja entrar aire. Nunca permite que las raíces respiren. Y la planta, que parecía estar recibiendo cuidado constante, en realidad está atrapada en un suelo que no la deja avanzar. Hay quien riega por calendario, los martes y los sábados, sin falta, llueva o haga calor, en verano o en pleno invierno. Y eso tiene un problema enorme. En invierno, cuando la planta apenas necesita agua, el sustrato se queda mojado durante días. Las raíces no tienen tiempo de oxigenarse, y muchas plantas que sobreviven al verano acaban pudriéndose en otoño sin que nadie entienda por qué. Y hay un caso especialmente común: las suculentas y los cactus. Hay quien las riega cada semana porque cree que necesitan rutina, cuando en realidad lo que necesitan es justo lo opuesto. Necesitan secarse, necesitan momentos de sequía profunda entre un riego y otro. Esa pausa no es abandono, es lo que las mantiene vivas. Pero, ¿cómo saber entonces cuándo regar de verdad? ¿Cómo distinguir la sequedad real de la sequedad falsa? La respuesta es mucho más simple de lo que parece, y se reduce a un gesto que dura 3 segundos. El primer método es el más antiguo y el más fiable. Introduce el dedo, o un palillo de madera si prefieres no ensuciarte, unos 2 o 3 centímetros dentro del sustrato. Si sale seco, puedes regar. Si sale húmedo, esperas. No importa lo que veas en la superficie. Lo que importa es lo que ocurre donde están las raíces. El segundo método es aún más sutil, pero igual de eficaz. Es el peso de la maceta. Una maceta recién regada pesa mucho. Una maceta seca pesa muy poco. Con un par de semanas de práctica, tu mano aprende a distinguir el peso de un sustrato hidratado del peso de uno que pide agua, sin tocar la tierra, sin abrir nada, solo levantando la maceta. Y el tercer método es para quienes no quieren tocar la tierra ni mover la maceta. Un medidor de humedad simple. Lo introduces en el sustrato y te marca el nivel. Especialmente útil en plantas grandes, en hortensias, en monsteras, que no quieres estar manipulando todo el tiempo. Y aquí está la idea que cambia todo, la que conviene grabar antes de seguir adelante. La planta no necesita un cuidador constante, necesita un cuidador atento. Y atender no significa actuar, significa observar, significa esperar, significa entender que muchas veces la mejor decisión es no hacer nada. Pero corregir el riego, por importante que sea, no es suficiente. Porque hay otro error que actúa en paralelo. Un error que la mayoría jamás revisa, que está oculto a plena vista y que convierte cualquier riego, bueno o malo, en una sentencia. Y ese error tiene que ver con algo que crees conocer perfectamente. Algo que probablemente compraste sin pensarlo demasiado. Algo que llamas tierra. Hay un gesto que casi todo el mundo hace sin pensar. Vas a un vivero, ves una bolsa enorme de tierra universal, a buen precio. La coges, la pagas, y vuelves a casa convencido de que esa bolsa va a alimentar tus plantas durante meses. Pero lo que llevas en las manos, en muchos casos, no es lo que crees. Porque tierra no es lo mismo que sustrato. Y sustrato, en una bolsa barata, casi nunca es lo que la planta necesita. La tierra de jardín, la que sacas del suelo natural, está viva. Tiene materia orgánica, tiene microorganismos, tiene historia. Pero está pensada para vivir al aire libre, no encerrada entre las 4 paredes de una maceta. En cuanto la metes en un tiesto, esa tierra pesa demasiado, se compacta a las pocas semanas, y muchas veces trae regalos que no esperabas: malas hierbas, hongos, larvas, plagas que estaban dormidas en el campo y despiertan dentro de tu casa. Por lo tanto, la tierra del jardín no sirve para una maceta. Pero entonces, ¿qué pasa con el sustrato comercial? ¿No se supone que está hecho exactamente para eso? Y aquí aparece el segundo problema, el más extendido, el que se repite en casi todas las casas con plantas. Porque la mayoría de los sustratos universales más baratos no son sustratos vivos. Son turba pobre, mal mezclada, sin perlita, sin humus visible, sin estructura. Llegan a casa esponjosos y prometedores, pero a las 2 o 3 semanas de riego, la magia se rompe.
La tierra se aplana, se vuelve dura, se convierte literalmente en una piedra dentro de la maceta. Y cuando un sustrato se vuelve piedra, dejan de existir los espacios de aire entre las partículas. Esos espacios eran lo único que permitía a las raíces respirar. Por lo tanto, da igual cómo riegues, da igual cuánta luz pongas, da igual qué abono uses. Una planta encerrada en un sustrato compactado está atrapada exactamente igual que un pulmón cerrado. Sigue ahí, sigue verde por fuera, pero ya no respira. Y aquí viene una pregunta que mucha gente nunca se ha hecho. Si los sustratos baratos no funcionan, y la tierra del jardín tampoco, ¿qué tipo de sustrato sí mantiene una planta viva durante meses sin convertirse en piedra? La respuesta tiene un nombre que casi nadie usa, pero que explica casi todo. Un sustrato vivo. Un sustrato vivo no es una marca, no es un producto exclusivo, es una mezcla, una estructura, una forma de combinar ingredientes que respiran, retienen y alimentan al mismo tiempo, y se reconoce en cuanto lees la composición. Para una planta tropical, como una potos o una monstera, una mezcla que se acerca a lo ideal es algo así. Aproximadamente la mitad de turba o fibra de coco de buena calidad, alrededor de un 30% de perlita para airear y un 20% de humus o vermicompost para nutrir. El resultado es un sustrato ligero, esponjoso, que mantiene la humedad sin asfixiar y que deja a las raíces tirar de hojas nuevas con fuerza. Para suculentas y cactus, la lógica cambia por completo. Allí lo que se busca es drenaje extremo. Una mezcla típica funcionaría así. Alrededor de un 40% de turba o coco, un 40% de perlita o arena de río gruesa y un 20% de humus o compost ligero. El sustrato se mantiene abierto, el agua escapa rápido y las raíces nunca se quedan en remojo. Y para hortalizas en maceta, como un tomate o una albahaca, donde la planta exige nutrientes y agua casi a la vez, una proporción equilibrada sería algo así. Un 40% de sustrato universal de calidad, un 30% de perlita y un 30% de humus o vermicompost. Combina aireación y comida en una misma estructura. Pero ahora viene el momento más sorprendente de todo este bloque. Y es la cuestión de las piedras en el fondo de la maceta. Casi todo el mundo lo hace. Pones una capa de grava, de arcilla expandida o de piedras antes de añadir sustrato. Te lo enseñaron tus padres, te lo enseñaron tus abuelos, te lo enseñaron en libros, en blogs, en 1000 videos. Y todos repiten la misma idea. Las piedras mejoran el drenaje. Pero esa creencia, repetida durante décadas, es exactamente al revés de lo que ocurre dentro de la maceta. Las piedras en el fondo no drenan, no mejoran nada. Lo que hacen es desplazar la zona donde el agua se acumula, llevándola hacia arriba, justo a la altura donde están las raíces. Crean una bolsa de humedad atrapada, justo en el peor sitio posible. Y por lo tanto, asfixian más de lo que ayudan. Lo que realmente drena no es la grava, es la mezcla. Un sustrato bien aireado y unos buenos agujeros en la base de la maceta hacen mucho más por las raíces que cualquier capa de piedras. Y hay un último error que tiene que ver con el sustrato, aunque en realidad ocurre antes, el momento del trasplante. Porque la mayoría de las personas, cuando ven una planta estancada, piensan que la solución es simple, cambiarla a una maceta mucho más grande, más espacio, más tierra, más libertad. Suena lógico. Pero también es trampa. Una maceta demasiado grande retiene tanta humedad que el sustrato no llega a secarse. Las raíces, en lugar de subir energía hacia las hojas, empiezan a explorar el espacio vacío buscando dónde agarrarse. Y mientras tanto, arriba, la planta no crece. Está invirtiendo todo su esfuerzo bajo tierra. Por lo tanto, una regla sencilla y útil. Al trasplantar, sube solo una o dos tallas, de 14 a 18 centímetros, no de 14 a 30. Las plantas que crecen rápido, como una monstera o un tomate, prefieren saltos progresivos cada 8 o 12 meses, antes que un único salto descomunal que las paraliza. Y hay un detalle más, casi siempre olvidado, que arruina trasplantes que parecen perfectos: las raíces enrolladas. Cuando una planta lleva demasiado tiempo en la misma maceta, las raíces empiezan a girar en círculo, formando un nudo apretado al fondo del cepellón. Si la trasplantas sin abrir ese nudo, sin cortar las raíces que vienen dando vueltas, esas raíces seguirán creciendo en espiral, aunque tengan más espacio. Se asfixiarán entre ellas mismas. La planta seguirá estancada, incluso en una maceta nueva. Por eso, antes de cualquier trasplante, vale la pena hacer un gesto que muchos no hacen: abrir las raíces con las manos, separarlas con cuidado, romper el círculo. Ese pequeño gesto, hecho una sola vez, puede ser la diferencia entre una planta que sigue parada y una planta que despierta. Pero todavía hay algo más. Porque aunque corrijas el riego y aunque corrijas el sustrato,
Hay un tercer elemento que actúa por encima de todo. Un elemento que la planta necesita para activar su motor interno. Y la mayoría de las personas creen que lo están haciendo bien, cuando en realidad están dando una versión equivocada de algo aparentemente tan simple como esto. Ese tercer elemento es la luz. Y es, probablemente, el factor más malinterpretado de todo el cuidado de plantas. Porque la luz tiene un truco que casi nadie ve. Puede iluminar una habitación entera sin alimentar a una sola planta. Y la mayoría de la gente confunde una cosa con la otra. Hay una frase que se repite hasta el agotamiento en cada cuidado de planta. Necesita luz indirecta. Y suena perfecta. Suena segura. Suena como la solución a todo. La, e, e. Pero luz indirecta es uno de los consejos más vagos, más mal traducidos y más peligrosos que circulan en la jardinería doméstica. Porque hay luz indirecta que alimenta y luz indirecta que solo ilumina. Y aquí está la idea que muchos no han escuchado nunca. Que tú puedas ver bien en una habitación no significa que tu planta esté comiendo luz. Tus ojos se adaptan, la planta no. Lo que para ti es una habitación luminosa puede ser, para ella, una penumbra continua donde apenas le llega lo justo para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para crecer. Por lo tanto, hay una distinción fundamental. La luz que ilumina te permite a ti hacer tus cosas, leer, moverte, vivir, pero la luz que alimenta es otra cosa. Es la que tiene intensidad real, la que activa la fotosíntesis con fuerza, la que hace que las hojas se formen densas, que los entrenudos sean cortos, que la planta no solo aguante, sino que avance. Y la mayoría de los rincones donde colocamos nuestras plantas tienen lo primero, no lo segundo. Y ahora, ¿cómo se reconoce a una planta que está pidiendo más luz? Porque, igual que ocurría con las raíces, la planta avisa. Solo que casi nadie sabe leer la señal. La señal más clara tiene un nombre técnico, pero un significado muy simple: estiramiento. La planta empieza a alargar sus tallos buscando luz desesperadamente. Los entrenudos, que son los espacios entre hoja y hoja, se vuelven enormes. Las hojas se hacen más pequeñas, más pálidas, más débiles. Y muchas variedades con dibujos o variegados pierden su color y se vuelven completamente verdes, en un intento de captar más energía. Hay otro síntoma aún más evidente, pero que muchos no relacionan con la luz. La planta empieza a inclinarse, se dobla hacia la ventana, crece torcida, y eso no es estética, es supervivencia. La planta literalmente se está estirando hacia la única fuente de luz útil que encuentra, porque donde está colocada no le basta. Pero también existe el problema contrario. Una planta con demasiado sol directo, especialmente sol de tarde en verano, presenta otra serie de avisos: hojas amarillentas o blanquecinas, bordes quemados, secos, como si los hubieran tostado, tallos arrugados aunque el sustrato esté húmedo. Es la versión opuesta del problema, pero igual de común. Por lo tanto, no se trata simplemente de más luz o menos luz, se trata de la luz adecuada. Y para entender eso, hay que mirar algo que casi nadie tiene en cuenta: la orientación de la ventana junto a la que vive la planta. En el hemisferio norte, las ventanas que dan al sur reciben la luz más intensa y durante más horas. Son las preferidas por suculentas, cactus y plantas que piden mucha energía. Las ventanas orientadas al este dan una luz suave pero brillante por la mañana, ideal para la mayoría de plantas de interior, como monsteras, potos o ficus, porque aporta intensidad sin agresividad. Las ventanas al oeste reciben sol fuerte por la tarde, útil para plantas robustas, pero peligroso para hojas más delicadas. Y las ventanas al norte ofrecen una luz indirecta más estable y suave, perfecta para plantas que toleran sombra como sansevierias, samioculcas o algunas calateas. En el hemisferio sur, todo se invierte. La luz más fuerte llega por el norte, no por el sur, pero la lógica sigue siendo la misma. Hay orientaciones que alimentan más y orientaciones que solo iluminan. Y para quienes no están seguros de cuánta luz reciben sus plantas, hay un truco antiguo, sencillo y sorprendentemente preciso. Se llama la prueba de la sombra. Coloca tu mano entre la planta y la ventana, en pleno día. Si la sombra que se forma es definida, con bordes claros y oscuridad marcada, la planta está recibiendo luz brillante. Si la sombra es difusa, suave, casi invisible, la luz que llega es baja, muchas veces insuficiente para crecer de verdad. Hay incluso quien va un paso más allá y mide la luz con apps de móvil o medidores portátiles que dan lecturas en lux. Por debajo de 250 lux, la luz es muy baja, casi insuficiente. Entre 250 y 500 ya hay algo, pero apenas para sobrevivir. Por encima de 500 lux, hablamos de una luz que empieza a alimentar. Y por encima de 1000, la mayoría de las plantas de interior crecen con fuerza. Pero hay un caso que nadie quiere aceptar.
Hay habitaciones donde, simplemente, no entra luz suficiente para que una planta crezca, por mucho que tú sientas que es luminosa, por mucho que la planta se vea verde. Y cuando ese es el caso, ningún truco de riego, ningún sustrato perfecto, ningún cariño, van a compensar lo que falta. Y aquí es donde aparece una solución, que muchos descartan por costumbre, pero que cambia por completo los resultados. Las luces de cultivo, especialmente los LED de espectro completo, no son adornos ni una moda. Son la única forma de mantener una planta creciendo en habitaciones oscuras, recibidores, baños sin luz natural o rincones donde la naturaleza simplemente no llega. Una recomendación general que suele funcionar. Una buena lámpara LED de espectro completo, situada entre 15 y 30 centímetros sobre plantas pequeñas o medianas, encendida unas 12 a 14 horas al día, con un temporizador automático para apagarla por la noche. Las plantas más grandes, como monsteras o ficus, suelen funcionar bien a una distancia entre 30 y 50 centímetros si la potencia es buena. Y aquí es donde casi todo encaja, porque cuando empiezas a entender el riego, el sustrato y la luz al mismo tiempo, te das cuenta de algo extraño. Ninguno de los tres, por separado, basta. Y todos juntos siguen apuntando a un mismo lugar, un lugar que aún no has visto, un lugar donde se decide, en realidad, si una planta crece o no crece. Y allí, en ese punto preciso, se esconde la verdadera razón por la que casi todo el mundo falla. Ese lugar son las raíces, pero no las raíces tal y como tú las imaginas, porque casi todo el mundo cree, durante toda su vida, que las raíces son básicamente una especie de tubería, algo que absorbe agua, algo que succiona nutrientes, algo que sujeta a la planta al suelo. Y esa imagen es, posiblemente, el malentendido más grande que existe en el cuidado de plantas. Porque las raíces no son tuberías, son pulmones. Y esto, que parece una metáfora, es literalmente lo que ocurre dentro de una maceta. Las raíces respiran. Toman oxígeno del aire que circula entre las partículas del sustrato. Y sin ese oxígeno, no hay absorción de nutrientes, no hay desarrollo, no hay vida. Por lo tanto, una planta a la que riegas perfectamente, que recibe la luz adecuada, que vive en un buen sustrato, puede seguir sin crecer si sus raíces no tienen aire suficiente para respirar. Y aquí está lo que casi nadie te ha contado. La planta no necesita agua, necesita un equilibrio. Y ese equilibrio se llama agua, aire y vida. Tres elementos que tienen que coexistir en cada milímetro del sustrato. Si falta uno solo, todo se cae. Cuando el sustrato está siempre mojado, falta aire. Las raíces se asfixian, se vuelven blandas, se vuelven marrones. Empiezan a pudrirse desde la punta hacia adentro. Y aquí ocurre algo perturbador. La planta no se entera al instante. Tarda días en mostrar lo que ya está pasando bajo tierra. Por lo tanto, cuando finalmente ves las hojas amarillearse, cuando finalmente sospechas que algo va mal, ya llevas semanas alimentando un proceso de muerte invisible. Pero el problema del aire es solo la mitad de la historia. Hay una mitad aún más fascinante, y casi nadie habla de ella. Porque dentro de un buen sustrato no hay solo tierra, no hay solo materia orgánica, no hay solo agua y aire, hay vida, hay un ejército invisible. Hay, literalmente, miles de millones de microorganismos trabajando alrededor de cada raíz, bacterias, hongos, pequeños seres que el ojo humano no ve, pero que sostienen casi todo lo que ocurre encima de la Tierra. Y entre todos esos seres microscópicos, hay unos especialmente importantes. Se llaman micorrizas. Son hongos que no compiten con las raíces. Se alían con ellas. Forman una red invisible que se conecta directamente al sistema radicular y multiplica la capacidad de absorción de la planta hasta 10, 20, 50 veces. Es como si la planta, gracias a las micorrizas, pasara de tener un puñado de raíces propias a tener una autopista subterránea, conectada a kilómetros de filamentos, buscando agua y nutrientes por ella. Y aquí viene la frase que, si te quedas con una sola idea de todo este video, debería ser esta: la planta no crece sola. Crece con un ejército invisible de microorganismos trabajando para ella bajo tierra. Y cuando ese ejército desaparece, la planta queda huérfana. ¿Y cuándo desaparece ese ejército? Desaparece cuando el sustrato es estéril, comprado en bolsa, sin materia orgánica viva. Desaparece cuando se riega con cloro durante meses sin parar. Desaparece cuando la tierra se compacta y deja de respirar. Desaparece cuando se abusa de productos químicos agresivos que matan tanto plagas como microorganismos beneficiosos. Por lo tanto, una planta que parece estancada muchas veces no está enferma, está sola, está viviendo en un suelo muerto. Y aquí es donde la pieza final del rompecabezas encaja. Porque hay una palabra que aparece una y otra vez en las consultas de quienes consiguen, finalmente, que sus plantas vuelvan a crecer.
Esa palabra es perlita. La perlita parece insignificante, esos pequeños gránulos blancos, ligeros, casi como espuma de poliestireno, pero su función es enorme. La perlita es un mineral volcánico que no se descompone, no se compacta, no se degrada, crea poros permanentes dentro del sustrato. Y esos poros son el espacio donde el aire vive, donde el oxígeno entra, donde las raíces respiran. Sin perlita, o sin algo que cumpla su misma función, casi cualquier sustrato termina convirtiéndose en piedra con el tiempo. Por eso, en muchos foros y comunidades, hay una idea que se repite constantemente. Se le llama incluso la base. Mezclas con un 40 o un 60% de perlita combinada con coco y humus, donde la prioridad ya no es solo nutrir, sino, sobre todo, dejar respirar. Y quienes prueban esa mezcla, casi sin excepción, cuentan la misma historia. Esa historia se repite tantas veces que parece un patrón. Una persona tiene una monstera estancada durante 6-8 meses, sin sacar una sola hoja nueva. Cambia el sustrato. Cambia a una mezcla aireada con perlita, humus de lombriz y un poco de micorrizas en el momento del trasplante. A las 2 o 3 semanas, aparece un brote. 4 semanas después, una hoja nueva, más grande que las anteriores. 2 meses después, la planta es irreconocible. Lo mismo ocurre con tomateras, que llevaban semanas paradas y que, al cambiar a una maceta mayor con sustrato drenante y compost activo, no solo crecen, sino que florecen y fructifican como nunca. Lo mismo ocurre con suculentas regadas en exceso, con raíces casi podridas, que renacen cuando se las pasa a una mezcla muy drenante, con coco, perlita y arena. Aunque la parte superior parezca dañada, las raíces, en un sustrato vivo, encuentran la fuerza para reconstruir todo lo que se había perdido. Y aquí está el descubrimiento que reordena todo lo que hemos visto hasta ahora. El riego importa, la luz importa, el tipo de sustrato importa, pero ninguna de esas cosas, por separada, hace crecer a una planta. Lo que la hace crecer es un equilibrio invisible, un equilibrio entre agua, aire y vida microbiana, ocurriendo sin parar bajo unos pocos centímetros de tierra. Por lo tanto, cuidar una planta no es regarla, no es exponerla, no es abonarla. Cuidar una planta es cuidar el suelo donde vive, porque si el suelo está vivo, la planta crece casi sola. Y si el suelo está muerto, no hay cariño en el mundo capaz de reanimarla. Y aquí, justo aquí, es donde mucha gente entiende por primera vez por qué llevaba años haciendo lo correcto y aún así fallando, porque estaba mirando la planta, no estaba mirando lo que la sostenía. Y entonces ocurre algo que casi nadie espera, porque cuando una planta lleva meses paralizada, te has acostumbrado a verla quieta, la aceptas así. Has empezado a creer, sin querer, que esa es su forma de ser, su ritmo, su carácter. Pero en el momento en que tocas el punto correcto, todo cambia, y cambia mucho más rápido de lo que tú imaginas. Porque la primera reacción no llega en meses, llega en días. A partir de la primera o segunda semana después de corregir el sustrato y ajustar el riego, la mayoría de las plantas empiezan a dar señales claras. Hojas con un color más intenso, menos hojas que se caen, una textura más firme, y sobre todo, un detalle que muchos no esperan. La planta deja de gastar energía en sostenerse, empieza a invertirla en crecer. Y entre los 14 y los 21 días, ocurre lo que muchas personas estaban esperando ver durante meses sin éxito. Aparece un brote nuevo, pequeño, cerrado, casi imperceptible al principio. Pero si miras bien, si lo observas con atención, está ahí. Y ese brote no es solo una hoja, es una respuesta. Es la planta diciéndote que, por fin, le has dado lo que necesitaba. Y aquí es donde mucha gente, por primera vez, entiende algo distinto. Lo describen casi siempre de la misma forma. Siento que por fin he entendido cómo funciona mi planta, no solo cómo regarla. Y a partir de ahí, los cambios se aceleran. Hay una historia que se repite tantas veces, en tantos testimonios, que parece un patrón. Una monstera que llevaba 6 meses sin sacar una sola hoja nueva. La superficie verde, sí, pero detenida. La persona, agotada de no entender, decide cambiar el sustrato a una mezcla aireada con perlita, humus y un poco de micorrizas en el momento del trasplante. 3 semanas después, aparece el primer brote. 5 semanas después, una hoja nueva, más grande que las anteriores. Y a los 2 meses, la planta es irreconocible, sacando hojas cada 15 o 20 días sin parar. Lo mismo ocurre con tomateras. Hay testimonios de personas que tenían tomates en macetas pequeñas, regándolos cada día, con tierra barata. Esa temporada cosechaban 3, 4 tomates como mucho. Al año siguiente, con maceta más grande, sustrato drenante, riego espaciado y un poco de compost activo, esos mismos tomates daban 10,
12 frutos en una sola temporada. La misma planta, la misma persona, el mismo sol, pero un suelo distinto. Y hay un caso especialmente común con albahacas en interior. Plantas que daban 1 o 2 hojas por semana, flacuchas, estiradas hacia la ventana, con tallos débiles. Al cambiar el lugar a una luz más directa, al usar un sustrato ligero y aireado, y al esperar de verdad a que la tierra se secara, antes de volver a regar, esas mismas albahacas se vuelven frondosas en cuestión de 15 días. Tan frondosas que se pueden podar y, 2 semanas después, volver a estar como si no se hubieran tocado. Pero la historia más sorprendente, la que más se repite y la que más impacto emocional genera, tiene que ver con plantas que parecían muertas. Hay quien tiene una suculenta con raíces podridas, hojas blandas, muchas caídas en la maceta, la da por perdida, pero antes de tirarla, prueba una última cosa, la pasa a un sustrato muy drenante, con coco, perlita y arena, deja que se seque por completo, y se olvida de regarla durante un par de semanas. Y cuando vuelve a mirarla, justo desde la base del tallo, ha brotado un pequeño grupo de hojas nuevas. La parte superior parecía dañada, pero abajo, en silencio, las raíces sanas habían empezado a reconstruir todo lo que se había perdido. Por lo tanto, hay algo importante que conviene entender. Una planta no muere porque pierda hojas. Una planta muere cuando pierde su capacidad de regenerarse. Alegras es de, y mientras las raíces estén sanas, mientras el suelo le permita respirar, mientras haya un mínimo de vida microbiana trabajando bajo tierra, esa planta puede recuperarse de casi cualquier cosa. Y hay un detalle que muchas personas notan en este momento y que al principio interpretan como un problema. De repente, ven raíces saliendo por los agujeros de drenaje en la base de la maceta. Se asustan. Creen que la planta se está escapando o que necesita una maceta más grande de inmediato. Pero no es eso. Es exactamente lo contrario. Esas raíces que salen son la señal más clara de que el sistema funciona. La planta tiene tanta vitalidad que su red radicular ha llenado el sustrato y empieza a buscar más espacio. Por lo tanto, ver raíces asomando por debajo no es una alarma, es una felicitación. Y aquí es donde casi todo el mundo siente algo difícil de explicar, una mezcla de alivio y de sorpresa. Porque cuando ves a una planta que llevaba meses sin moverse despertar en cuestión de semanas, te das cuenta de algo que no habías considerado. La planta nunca había dejado de querer crecer. Siempre estuvo ahí, esperando. Lo único que faltaba era que tú entendieras qué necesitaba. Y por eso, cuando finalmente la planta empieza a moverse en serio, no es porque lo estés haciendo todo perfecto, nunca lo estarás. Es porque, por primera vez, has tocado el punto correcto, las raíces respirando, la luz alimentando, el agua justa y un suelo vivo trabajando contigo en silencio. Pero todavía hay un último error, y es, quizás, el más invisible de todos, porque incluso quienes ya entienden el riego, el sustrato y la luz, lo siguen cometiendo sin darse cuenta. No tiene que ver con lo que le falta a la planta, tiene que ver con lo que le sobra, con lo que tú estás haciendo de más. Hay un error que aparece justo cuando ya crees que lo estás haciendo todo bien, y es, posiblemente, el más invisible de todos, porque no se comete por descuido, se comete por exceso de cariño. La impaciencia, la sensación de que, si la planta está bien, hay que hacerle algo más, cambiarla de sitio para que reciba mejor luz, abonarla por si le falta comida, podar una hojita aquí, otra allá, trasplantarla por si acaso, tocar las raíces para revisar y, sin querer, convertir cada gesto de cuidado en una pequeña interrupción de su crecimiento. Porque la planta no es un interruptor que se enciende con más intervención. Es un ser vivo que necesita estabilidad para crecer. Y cada vez que la mueves, cada vez que la trasplantas antes de tiempo, cada vez que cortas algo que no necesita ser cortado, le estás pidiendo, sin darte cuenta, que se reorganice por dentro otra vez. Que detenga lo que estaba haciendo y vuelva a empezar. Por lo tanto, hay una idea que cuesta aceptar, pero que cambia por completo el resultado. La planta no crece mejor cuanto más la tocas, crece mejor cuanto más la dejas tranquila. Y aquí entra el error más típico del cuidador entusiasta, el abonado en exceso. Hay personas que cuando ven una planta lenta, automáticamente piensan que necesita más comida, compran abono, lo aplican. La planta no responde, aplican más, y la planta sigue igual. Pero la verdad incómoda es esta. Una planta lenta casi nunca está pasando hambre, está pasando otra cosa, falta de aire, falta de raíz sana, falta de luz, y por mucho abono que añadas, no puedes alimentar lo que no respira. Una postura sensata, que se repite en muchos cuidadores experimentados, es esta. Abono moderado, solo en primavera y verano, una vez cada 4 o 6 semanas. Y siempre que el sustrato no sea ya rico de por sí. En otoño e invierno,
Casi nada. La planta no necesita comer cuando está descansando, y el sustrato vivo, con humus y compost, ya hace la mayor parte del trabajo. El abono no es el salvador, es un refuerzo. Pero hay otro hábito que daña más de lo que ayuda, y es mover la planta de sitio constantemente. Hay quien la cambia cada pocos días buscando la luz perfecta. Cada cambio de ubicación es un pequeño shock. Cada nueva orientación obliga a la planta a reordenar sus hojas, a redirigir su crecimiento, a adaptarse desde cero. Y mientras ella intenta adaptarse una y otra vez, no crece, no avanza. Solo se reorganiza, una y otra vez. Lo mismo ocurre con el trasplante. Mucha gente saca una planta de su maceta antes de tiempo, porque no crece, sin esperar a que las raíces lo pidan. Y al hacerlo, no solo no aceleran el crecimiento, lo retrasan. Porque cualquier trasplante implica un periodo de adaptación de 2 o 3 semanas, donde la planta deja de crecer hacia arriba para reorganizar las raíces. Si la trasplantas sin que lo necesite, le has impuesto una pausa innecesaria. Y hay un detalle que pocos saben. Una planta recién comprada, recién traída a casa, recién cambiada de orientación, necesita entre 7 y 14 días simplemente para adaptarse al nuevo ambiente, a la temperatura distinta, a la humedad de tu casa, a la luz que recibe por la ventana de tu salón. Durante ese periodo, lo peor que puedes hacer es trasplantarla, abonarla o cambiarla de sitio otra vez. Por lo tanto, cuando una planta llega nueva, lo correcto es lo que parece lo más pasivo, dejarla en paz. Y aquí aparece la idea que muchos cuidadores experimentados repiten una y otra vez, casi como un mantra. Después de cualquier cambio grande, un trasplante, un cambio de sustrato, un cambio de luz, dale a la planta 2 o 3 semanas sin tocarla, sin moverla, sin abonarla, sin cortar nada, sin revisar las raíces, sin ayudarla. Solo riega cuando lo necesite y observa. La naturaleza casi siempre se encarga del resto. Porque al final, hay una verdad que pocas personas se atreven a aceptar. El cuidado de una planta no se mide por cuántas cosas haces. Se mide por cuántas cosas dejas de hacer en el momento justo. Y por eso, cuando una planta lleva semanas sin moverse, antes de cambiarla de maceta, antes de añadir abono, antes de podarla, antes de trasladarla a otra habitación, conviene hacerse una pregunta silenciosa. ¿Le falta algo? ¿O lo único que le falta es que tú la dejes en paz? Porque la planta no necesita órdenes, necesita tiempo. Y a veces, el cuidado más profundo no es hacer más, es hacer menos, y dejar que respire. Hay algo que quizás no has notado durante todo este recorrido, y es que, durante todos estos minutos, hemos estado hablando de lo que la planta necesita para crecer. Pero no hemos hablado de lo que ocurre cuando la planta empieza a hablarte a ti. Porque una vez que el suelo respira, una vez que las raíces se reactivan, una vez que el crecimiento vuelve, la planta empieza a comunicar cosas con sus hojas que casi nadie sabe interpretar. Manchas que cuentan historias, bordes que avisan, colores que diagnostican. Y aquí está la parte incómoda. Aunque hayas corregido el riego, aunque hayas elegido bien el sustrato, aunque hayas entendido la luz, y aunque por fin hayas aprendido a dejarla tranquila, todavía te queda un idioma por aprender, el idioma de la propia planta, el que ella usa cuando algo invisible empieza a fallar, cuando una plaga aparece sin que la veas, cuando un nutriente concreto se agota, cuando algo en el ambiente cambia y solo ella se da cuenta. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida con plantas sin aprender ese idioma, lo cual significa que, aunque hagas todo lo que has aprendido hoy, sin saber leer las señales, vas a llegar tarde a los problemas que vendrán después, pero es un idioma que se puede aprender, y se aprende mucho más rápido de lo que crees. Si quieres dar el siguiente paso, si quieres entender qué te está diciendo tu planta cuando una hoja amarillea, cuando aparece una mancha extraña, cuando un brote nace torcido, deja un comentario con una sola palabra: hojas. Y eso me dirá que estás listo para el siguiente video, donde vamos a aprender, una por una, las señales que tus plantas llevan tiempo enviándote, sin que tú lo notes.